Sean ustedes bienvenidos a esta institución de cultura, la Escuela Normal de Coacalco. En esta ocasión nos hemos reunido para presenciar la réplica de la ciudadana Brenda Joana Cruz Duarte, que, para obtener el grado profesional, realizará en la modalidad de tesis de investigación con título La formación del estudiante en la Escuela Normal de Coacalco, adquisición, desarrollo y aplicación de las competencias profesionales de la licenciatura en educación primaria. Es nuestro deber preguntar al sustentante si se encuentra en condiciones de iniciar el examen o si requiere algún otro material para realizar el mismo. No, sí, gracias. A nombre de la dirección de la Escuela Normal de Coacalco, procederé a dejar instalado el examen profesional, para lo cual me permito presentar a los integrantes del jurado, en quienes, en un acto legal, el Ejecutivo del Estado delega personalidad jurídica para otorgar el testimonio de calidad al sustentante. Como presidente, maestro Miguel Ángel Pérez Cortés. Como secretaria, una servidora, Susana González González. Como vocal, la maestra Sandra Mendoza García. El examen profesional es el acto legal mediante el cual se reconoce públicamente al pasante la calidad y el éxito obtenido durante sus estudios profesionales, habilidades, cualidades y experiencias. El trabajo que se va a iniciar consiste en el diálogo que sostendrán los integrantes del jurado y el sustentante, dentro de un marco de confianza de carácter eminentemente constructivo, que tiene como objetivo fundamental obtener conclusiones que sean de provecho para su vida profesional futura. Por último, se le recuerda que sea lo más concreto posible en su exposición y que sea bien reflexionado, ya que de esto dependerá el juicio final que emite el jurado. Le deseo tenga éxito. Ahora dejo el uso de la palabra al maestro Miguel Ángel Pérez Cortés, presidente de este jurado. Gracias, maestra Susi. ¿Nos podemos sentar, por favor? Brenda, vamos a dar inicio a este ejercicio. Recordarte que tienes 45 minutos de exposición y posterior a ello pasaremos a la segunda fase, la cual consta de 15 minutos por cada uno de los participantes del equipo de sínodos para poder atender algunos cuestionamientos en relación a tu documento y poder llegar hacia la parte de veredicto. ¿Estás lista? Sí. Adelante. Pues vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Un gusto estar en este examen profesional. Me presento, soy Brenda Joana Cruz Duarte y como asesora al maestro Miguel Ángel Pérez Cortés, que les presentaré este trabajo bajo la modalidad de tesis de investigación titulado La formación del estudiante en la Escuela Normal de Coacalco, adquisición, desarrollo y aplicación de las competencias profesionales de la licenciatura en educación primaria. Gracias. Como primer momento vamos a ver las competencias que se favorecen en este trabajo. Dentro de las genéricas se aprende de manera permanente. Dentro de las profesionales, utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente, expresando su interés por la ciencia y la propia investigación. En nuestro objeto de estudio, los docentes su formación de la licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal de Coacalco, partiendo de la última generación de la reforma 2012 y las tres primeras reformas de la 2018. Los objetivos de esta investigación están divididos en dos, el general y 5 específicos. Dentro del general, busca describir el proceso, es decir, adquisición, desarrollo y aplicación por el cual se forma un docente a partir de las competencias profesionales en los programas, que se establecen en los programas 2012 y 2018, correspondientes a la licenciatura en educación primaria. Para los específicos, es primeramente comparar las competencias profesionales del perfil de egreso que se presentan en cada curso de la malla curricular, tanto de la reforma 2012 como de la reforma 2018. Por otra parte, contrastar este alcance de las competencias profesionales de los docentes en formación en cuanto a la idoneidad del docente que se espera
para el servicio profesional establecidos en el perfil de egreso. También identificar a partir de la perspectiva de los docentes formadores e incluso en formación qué alcances se han obtenido en la Escuela Normal de Coacalco en cuanto a sus competencias profesionales adquiridas. Por otra parte, visualizar los factores que influyen en el proceso de adquisición y desarrollo de competencias de los docentes en formación de la Escuela Normal de Coacalco, únicamente tomando en cuenta la trayectoria personal, trayectoria profesional y la vocación. Y finalmente, conocer las perspectivas de los estudiantes respecto al proceso de formación en la Escuela Normal de Coacalco. Estamos hablando de adquisición, desarrollo y aplicación de las competencias, porque como su definición lo dice, es esta capacidad de articular distintos tipos de saberes, incluso, bueno, el conocimiento se adquiere, las habilidades, destrezas se desarrollan y posteriormente son aplicadas para evidenciar su conocimiento. Entonces, por eso en este documento nos remitimos a esos términos. Por favor. Y como les decía, en el acuerdo 1407-18, por el que se establecen los planes y programas de estudio de educación básica, estas definen las competencias como esa capacidad de integrar y movilizar distintos tipos de conocimiento para favorecer de manera autónoma o para resolver de manera autónoma las demandas que plantea la misma sociedad. Por favor. Gracias. ¿Por qué hablar de competencias? ¿Por qué hablamos de competencias? Bueno, en este enfoque, más bien en el enfoque en el que nos encontramos actualmente, estamos bajo un enfoque basado en competencias. ¿Qué quiere decir esto? Es a los individuos se les forma para desarrollar adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes, valores, etcétera, que tengan que ver con que sea su capacidad de resolver estas problemáticas que se plantean en la sociedad. De ahí la importancia de este documento, pues se cree que si el docente es el encargado de desarrollar estas competencias en otros individuos, pues tiene la necesidad de conocer sus propias competencias como profesional de la educación. Entonces, ¿será posible esto? De ahí la importancia de este documento, pues se piensa que una vez que el docente en formación conoce sus competencias, conoce cómo se da este proceso de formación durante toda su escuela normal o durante toda su licenciatura, pues tiene mayor posibilidad de desarrollar estas competencias profesionales que su misma licenciatura plantea. Ahora pasaremos al alcance de esta investigación. Sabemos que al hablar de competencias implica muchísimos aspectos, por lo cual fueron divididos estratégicamente dentro del perfil de egreso, es decir, el docente idóneo para el servicio profesional, los factores que influyen en el desarrollo de estas competencias de los docentes en formación, la trayectoria personal, la trayectoria profesional y la vocación. Por otra parte, mostrar esta estructura de la malla curricular de la reforma 2012 y la reforma 2018 de la propia licenciatura. También el papel de la evaluación es importante, pues se piensa que la calificación como validación de estas competencias alcanzadas. También las prácticas profesionales como el escenario idóneo donde se logran aplicar e incluso evidenciar si las competencias se han adquirido o no. También el alcance de estas competencias profesionales de los docentes en formación en la Escuela Normal de Coacalco y finalmente sus perspectivas de los estudiantes normalistas sobre su propio proceso de formación. Por ello se ha dividido el documento en este alcance de la investigación, que se presentarán los resultados de esta manera. Por favor. Ahora nos llevan al supuesto. El proceso de adquisición, desarrollo y aplicación de las competencias, pues no es algo que se da por sí solo, y dentro de esta formación es un elemento fundamental para que el docente logre alcanzar este perfil de egreso deseado. Por tanto, el supuesto de esta investigación va encaminado aquí, como se les había mencionado anteriormente, si el docente conoce realmente el perfil de egreso de su licenciatura y de qué manera se da este proceso, es decir, adquisición, desarrollo y aplicación de las competencias profesionales, pues es más probable que desde el primer semestre pueda formarse de una manera crítica, reflexiva e incluso logre ser consciente de
propio alcance. Por ello, para poder dar a conocer esta temática, el supuesto se ha dividido en 8 categorías de análisis, bueno, más bien en los siguientes ejes de análisis que serán demostrados o refutados en caso contrario en los resultados de la investigación. Los ejes de análisis se los presento, son estos. Los normalistas no son conscientes de las competencias que desarrollan, si no es hasta las prácticas profesionales. ¿Será eso verdad? Pasaremos a si las prácticas profesionales como escenario idóneo para la demostración de las competencias adquiridas y desarrolladas. Además, si se tiene vocación, habrá más posibilidad de desarrollar estas competencias. La trayectoria personal y la trayectoria profesional son factores que influyen en el desarrollo de competencias de los docentes en formación. Por otra parte, si la calificación realmente valida que la competencia se ha desarrollado en un nivel relativamente satisfactorio. También si los estudiantes de 7º y 8º semestre tienen las competencias profesionales desarrolladas en un nivel esperado. Y finalmente, si el docente del servicio que egresa de la normal es idóneo de acuerdo al perfil de egreso para el servicio profesional. Por ello, esta investigación se basa en esta metodología. La metodología es etnográfica de corte cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues, como nos mencionan Murillo y Martínez, es quizá el método más conocido y utilizado en el campo educativo para analizar la práctica docente, describirla desde el punto de vista de las personas que en ella participan y aproximarse a una situación social. ¿Por qué elegir este tipo de metodología? Bueno, ya sabemos que según Murillo y Martínez nos dice que en esta investigación precisa puede obtener un conocimiento interno de la vida social, que es lo que nosotros necesitamos para esta investigación. También nos dice que el enfoque etnográfico presenta estas porciones de vida documentadas con un lenguaje muy natural y representa lo más fielmente posible de cómo se siente la gente, qué sabe, qué es lo que conoce y cuáles son sus creencias, percepciones y modos de ver y entender. Finalmente nos dicen que su tarea fundamental es describir el mundo empírico y desarrollar una teoría explicativa del comportamiento. Probablemente sabemos que esta investigación no sea 100% etnográfica fiel, porque este tipo de metodología requiere años de observación y actualización de información. Sin embargo, se considera que se retoman los elementos fundamentales de ella, por eso se eligió este tipo de metodología. ¿Cuáles son las técnicas de acopio de información? Bueno, sabemos que nos encontramos bajo la pandemia del SARS-CoV-2, que pues, nos han impedido la recolección de información de manera directa, por así decirlo. Por ello, Gottman menciona que la metodología etnográfica existe en recolección de información no interactivo, y es lo que se utilizó para esta investigación, que se diseñaron distintos instrumentos como crónicas de flujo de comportamientos, entrevistas semiestructuradas, encuestas e incluso cuestionarios para poder recabar la información. ¿Cómo se determinó el nivel de participación en esta metodología etnográfica? Pues nos dice Peralta que es lo que la investigación requiere. Sin embargo, también nos dice que será de diversa o de máxima variación, que es lo que necesita buscar distintas perspectivas. Para ello se creó este documento con estos criterios que se consideraron para la elección del grupo muestra. ¿Cómo lo vemos? Que son los docentes en formación, docentes formadores y docentes en servicio que serán los que participen en este documento. Incluso lo pueden observar en las diapositivas si gustan puntualizar qué es lo que necesitamos de cada sujeto muestra. ¿Cómo fue la selección de la muestra? Este tipo de muestra es no probabilística, pues en ella la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la propia investigación. Por ello se tomaron como docentes formadores. Sabemos que hay 36 docentes en la Escuela Normal de Coacalco, pero de acuerdo a los criterios solo participan 6. Sin embargo, cuando realizamos nuestros instrumentos, pues desafortunadamente solo logramos recuperar las entrevistas de 5 participantes. Para los docentes en servicio hay 28 docentes egresados de la generación 2016 y 2020. Se estima que se participe, bueno, más bien se estimaba que se participara el 50% de los sujetos, es decir, 14, sin embargo, cuando se aplicó los instrumentos, solamente participaron 8. Y para los docentes en formación, sabemos que hay 206 docentes en formación, también se estimaba que se participara el 50%, es decir, el 83%, más bien el 103 sujetos, sin embargo, solo participaron
participaron 83. La muestra fue dependiendo de los que desearan participar, ya que los sujetos pues cumplían con los criterios de la investigación. ¿Cómo fue la elección del bagaje instrumental? Bueno, ya como lo vimos en la pandemia de SARS, pues limitó demasiadas cosas y dentro de estos métodos de recolección interactivos se utilizaron entrevistas semiestructuradas, cuestionarios de Google Forms, cuestionarios y crónicas de flujo. ¿Cómo fue esto? Las entrevistas semiestructuradas fueron dirigidas a la subdirectora académica, a responsable de seguimiento de aplicación a planes y programas, presidentes y secretarios de academia de primero, tercero, quinto y séptimo semestre, y estos fueron aplicados a través de una llamada en Zoom. Para los cuestionarios en Google Forms, bueno, se diseñó y fueron específicamente para los docentes en formación de segundo, cuarto, sexto y octavo semestre. Estos fueron enviados vía email y WhatsApp. También para los cuestionarios de los docentes en servicio se tenía pensado que fueran entrevistas, sin embargo, por las situaciones deseadas de los sujetos, se tuvo que realizar un cuestionario y se vio vía Messenger, en donde solamente se envió el documento y ellos lo regresaban ya contestado. Para las crónicas de flujo, las narrativas fueron dirigidas a los docentes en formación de segundo, cuarto, sexto y octavo semestre, enviados vía WhatsApp. ¿Cómo fue esta instrumentación? Bueno, esta es la entrevista semiestructurada de la subdirectora académica. Se consideró que fue una de las más elementales para la investigación, ya que ella dirige, organiza y lidera incluso los aspectos académicos de la institución, tiene experiencia como docente frente al grupo en el trayecto de práctica profesional y además su trayectoria profesional en otras escuelas normales pues ha permitido que esta entrevista sea mucho más fructífera para la investigación. Por favor. Por otra parte, la entrevista semiestructurada de responsable de seguimiento, aplicación y planes y programas fue esta y fue también considerada como una de las más importantes para sustentar toda esta investigación, encargada de dar seguimiento a planes y programas de estudio, mantiene estrecha relación con todos los docentes de la institución, conoce acerca del proceso para el desarrollo de competencias en los estudiantes y tiene experiencia como docente frente al grupo. Entonces, también pudo ser parte elemental de esta investigación. Esta fue la entrevista semiestructurada para presidentes o secretarios de academia de primero, tercero, quinto y séptimo semestre. Sin embargo, como les había comentado, no obtuvimos la entrevista de primer semestre, pero tenemos la de tercero, quinto y séptimo semestre. Se consideró que también sustenta la investigación por el nivel de adquisición de competencias, incluso brindó información actualizada sobre el desarrollo de competencias del semestre al que pertenece, y no solo del semestre al que pertenece, porque los docentes frente al grupo pues están en diversos trayectos formativos, por lo que también se vio su opinión reflejada de una manera mucho más generalizada. Y además se conoce acerca del proceso para el desarrollo de competencias de todos los estudiantes. Este fue el cuestionario de los docentes en servicio. En esta se tomó en cuenta para sustentar la investigación, pero ya después de la formación inicial. Brindó información actualizada sobre el desarrollo de competencias de la licenciatura en educación primaria, tiene una perspectiva acerca de su propio proceso de formación y además su experiencia de lo que sucede en el servicio. El cuestionario de Google Forms fue y fue diseñado para los docentes en formación. Se consideró que fuera también de las más importantes para sustentar la investigación en cuanto al proceso de la adquisición y desarrollo de competencias por nivel formativo. Además, brindaba información actualizada sobre su propia experiencia como estudiante y además su perspectiva acerca de lo que conoce y aplica de acuerdo a sus propias competencias adquiridas. Esta fue la crónica de flujo, la narrativa de los docentes en formación. Esta brindó información acerca del proceso de formación como estudiante en la licenciatura, mencionó la influencia de su trayectoria personal y profesional en la elección de su carrera y principalmente acerca de lo que conoce y aplica de acuerdo a su nivel de competencias, por lo que se consideró que esta narrativa, bueno, fue escrita por ellos mismos, se me fue enviada y así tal cual como ellos nos las compartieron, así tal cual se colocó en el último capítulo, más bien se encuentra en los anexos, entonces también si los quieren revisar.
análisis de resultados. Para el análisis de resultados, cabe mencionar que se dividió en estas 8 categorías de análisis, como lo habíamos visto en el alcance de la investigación, para dar esta continuidad y respuestas acerca de los supuestos. En este encontramos el perfil de egreso del docente idóneo para el servicio profesional, la formación de las competencias profesionales en la Escuela Normal de Coacalco, las prácticas profesionales como el escenario donde se logran aplicar y evidenciar estas competencias, la calificación como validación de las competencias alcanzadas, los factores que influyen en el desarrollo de competencias y más adelante les diremos por qué son estos 3 nada más, y los alcances de las competencias en la Escuela Normal de Coacalco. ¿Cuál es la finalidad de esta investigación? Bueno, en ningún momento se pretende evidenciar a la Escuela Normal de Coacalco ni a los sujetos que en ella participan. Sin embargo, se piensa que solamente sea de carácter informativo y logre esa conciencia. Entendamos conciencia como la capacidad que tiene el ser humano para darse cuenta de lo que está aprendiendo y lo que está desarrollando, según Rojo 2018. Y nos dice, bueno, queremos lograr esta conciencia y esta valoración del proceso formativo en la Escuela Normal de Coacalco. Entonces, únicamente será remitida de carácter informativo. Y bueno, eso sería la primera categoría de análisis. Comenzamos con esta, es el perfil de egreso del docente idóneo para el servicio profesional de la estructura de la malla 2012 y 2018. Esta pregunta fue realizada a los docentes formadores que nos pudieran platicar cuál es su visión acerca del desarrollo de competencias profesionales, es decir, una diferencia entre los planes y programas de estudio 2012 y 2018. El 80% nos dice que sí, efectivamente hay diferencias, y el 20%, bueno, aún desconoce la naturaleza del plan 2018, pero menciona que se va con el tiempo y con la presentación de los productos realizados por esta generación, pues se ha ido dando cuenta cómo se va dando este proceso. Por lo cual, bueno, había una disputa entre si una tenía más teoría, otra tenía más... sí, otra hablaba de diferentes aspectos, otra tenía menos práctica, pero lo que se pudo retomar, y de acuerdo con los documentos oficiales, nos dice que, pues sí, efectivamente en la 2018 hay más teoría e incluso más práctica, pero están diseñados la malla curricular estratégicamente para que este desarrollo de competencias se vaya dando de manera paulatina, de acuerdo a lo que se vive en práctica profesional. Entonces, incluso también se ve inmerso lo que es la identidad profesional. Para la formación de las competencias profesionales en la Escuela Normal de Coacalco, bueno, tuvimos que preguntar a los docentes egresados y en formación si realmente sabían el concepto de competencias. Para ello, los docentes egresados pues nos dice que sí son estos conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas que se necesitan para resolver problemas. Sin embargo, los docentes en formación, aunque nos dicen conceptos clave, aún tienen como que ideas vagas acerca de cuál es este concepto del desarrollo de competencias. Por ello, nos hizo preguntarnos si el docente normalista sería realmente consciente de las competencias que adquiere o desarrolla a lo largo de su formación. Para ello, preguntamos estos 3 cuestionamientos donde nos dice cuáles son las competencias que debes adquirir y desarrollar al finalizar tu formación inicial. Ellos nos dicen el 96.4% que sí las conocen y el 3.8% nos dice que pues no, que todavía no las conocen. Pero esto nos hizo pensar que había una controversia o un choque, porque cuando preguntamos los conceptos de cada una de las competencias, tanto profesionales como genéricas, bueno, aquí podemos ver que los docentes de formación están un poco confundidos en el concepto. El 77.1% en la primera pregunta, donde la respuesta sabemos que son las competencias profesionales, nos dicen que nos dan la definición acertada. Sin embargo, el 22.9% pues nos da la definición de las que sí nos da esa diferencia entre las competencias genéricas, para lo cual en la pregunta 8 nos dice que son aquellas competencias que un normalista debe adquirir por ser un estudiante de educación superior, y
Y bueno, aquí los resultados también son contrarios y nos dicen el 75.9% que son las competencias genéricas y el 24.1% nos dice que son las competencias profesionales. Y bueno, al preguntarle a los docentes formadores que bueno, han tenido más capacidad o más oportunidad de ver al docente normalista durante todo su proceso formativo, les preguntamos si consideraban que el estudiante normalista es realmente consciente de estas competencias o hasta qué momento se dan. Para ello los sujetos nos respondieron que pues no es consciente el estudiante, sino más o menos cuando empiezan las prácticas profesionales es cuando se vuelve consciente o se empieza a dar cuenta de lo que está aprendiendo. Y bueno, ¿qué concluimos en este primer eje? Que es en primeros y segundo semestre donde el estudiante en formación adquiere estas competencias necesarias para su desarrollo profesional. En tercero, cuarto y quinto semestre se desarrollan estas competencias y comienzan a aplicarlas ya en la intervención. Y es en sexto, séptimo y octavo semestre donde todos estos conocimientos, habilidades, actitudes y valores adquiridos durante todo su proceso formativo ya son aplicados y fortalecidos incluso en cada situación a la que se presentan ya inmersos en el campo laboral. Por ello, también contrastándolo con los documentos oficiales, nos dicen que este desarrollo de competencias se da de forma paulatina. Además, no se puede decir que se alcanza el 100% de las competencias, pues estamos en un error si decimos que una competencia ha sido desarrollada al 100% porque estas competencias se dan a lo largo de toda la vida. Entonces, no podemos decir que se alcanza un 100%. Y además, se da a lo largo de una formación donde, a pesar de que sea la misma competencia, se va aumentando la complejidad. Y eso lo podemos observar cuando se hizo el recorrido por cada uno de los cursos y trayectos formativos, donde a pesar de ser una sola competencia, se va observando el paso de esa competencia. Se vuelve simple y cada vez es más compleja. Para las prácticas profesionales, como el escenario donde se logran aplicar y evidenciar estas competencias adquiridas, nosotros preguntamos a los docentes formadores en qué momento o escenario podían decir que el docente de formación había alcanzado estas competencias profesionales en un nivel relativamente satisfactorio. Para ello, el 80% de los sujetos nos menciona que es en las prácticas profesionales y el 20% en el trabajo de titulación. Por otra parte, al preguntarle a los docentes en formación, ellos nos dicen el 66% que es en las prácticas profesionales o en el servicio profesional, el 1% nos menciona que es en el trabajo de titulación, el 23% nos menciona que son en los cursos de la normal, cuando ellos entregan productos, logran participar e incluso cuando tienen una evaluación, y el 10% nos menciona que estas las logran aplicar cuando interactúan con la sociedad o incluso en la vida diaria. Para ello nos remitimos al documento de orientaciones del trayecto de práctica profesional, donde nos menciona cómo se da este desarrollo de competencias en cada uno de los semestres. En primero y segundo semestre nos dice que aquí el docente de formación reconoce la educación como una actividad que trasciende en el aula. Además, es su primer acercamiento hacia los estudiantes de educación básica y comienza el análisis y la reflexión de la comprensión de la práctica educativa. Para tercer y cuarto semestre, pues se potencian estas habilidades de observación e incluso ya comienzan a analizar. Aquí implementan el diario y comienzan con su primer acercamiento hacia el diseño de propuestas para la enseñanza. Ya es en quinto y sexto semestre donde trabajan con los enfoques de plan y programas de estudio de educación básica. Comienza esta innovación y desarrollo de proyectos socioeducativos, el diseño de estrategias, uso de diagnósticos e incluso comienzan a observar todo el proceso que se da para brindar una evaluación. Para séptimo y octavo semestre, ya su capacidad de articular los conocimientos teóricos, disciplinarios e incluso didácticos durante toda su formación inicial, pues ya van siendo más enriquecidos, tienen una participación activa, los procesos reflexivos y de crítica son mucho más planteados. También logran transformar la práctica con su capacidad de argumentación y diseñar y aplicar diversas propuestas. Vamos a pasar al siguiente eje de análisis,
Para ello preguntamos a los docentes formadores, egresados y docentes en formación si consideraban que la calificación realmente evidenciaba el logro de competencias que habían adquirido o desarrollado. Y de hecho en este eje de análisis pues nos causó un poquito de controversia, porque los docentes formadores nos dicen el 100% que la calificación no logra evidenciar estas competencias. Para ello los docentes egresados nos dicen que el 75% que tampoco la calificación logra evidenciar sus competencias adquiridas o desarrolladas, y los docentes en formación nos dice el 53% que sí y el 45% que no, por lo que nos hizo pensar si la evaluación entonces era objetiva o subjetiva. Y nos dice que, bueno, en realidad el nivel de objetividad para los docentes formadores pues es bajo, pues el ideal es que la evaluación sea objetiva. Sin embargo, con la calificación emitida pues no puede fiarse que sea, que sea el nivel de competencias desarrollado o adquirido sea 100% objetivo. Sin embargo, se ha optado por una evaluación intersubjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que sea partícipe en el proceso de evaluación de sus competencias el estudiante en formación, y de esta forma puede establecer acuerdos de evaluación mucho más fieles y más estandarizados. Ahora pasaremos a los factores que influyen en el desarrollo de competencias de los docentes en formación: la trayectoria personal, la trayectoria profesional y la vocación. Cuando nosotros preguntamos acerca de cuáles eran los factores que influían en el desarrollo de competencias, bueno, hubo muchísimos, entre ellos motivación, gusto, tiempo, organización, contextos, maestro, etc. Para ello, bueno, solamente se optó por estos tres que se piensa que engloban todos estos factores influyentes, que es la trayectoria profesional, la trayectoria personal e incluso la vocación. Para la trayectoria profesional y personal, preguntamos a los docentes en formación y docentes egresados si realmente influía este factor en su proceso. Para ello nos menciona que los docentes en formación, el 93% nos menciona que sí, efectivamente influye, y el 7% nos menciona que no. Para los docentes egresados, pues el 100% nos menciona que realmente logra influir es la trayectoria personal y la trayectoria profesional. E incluso citamos a un sujeto que nos hace pues sí nos da el sustento de que realmente sí interviene. Nos dice que el docente ante todo sigue siendo un ser humano y como tal vive múltiples experiencias. Cuando estas son negativas, pues difícilmente habrá disposición para aprender, y esto repercute en el desarrollo de competencias. Así que durante todo este proceso de formación, en múltiples ocasiones, pues se pueden presentar situaciones de tristeza, de estrés, de enojo, e incluso estas emociones negativas obstaculizan el proceso de formación. Por ello, concluimos que efectivamente la trayectoria personal y profesional logran ser factores influyentes en el desarrollo de competencias. Pero cuando preguntamos de la vocación, bueno, sucedió algo completamente inesperado, pues nos dimos cuenta que la vocación es un asunto tan personal que todo depende del sujeto. Pues curiosamente aquellos que respondían que, de acuerdo a su experiencia, que ingresaron a la normal con vocación, nos decían que la creían elemental para este proceso de desarrollo de competencias. Sin embargo, para los que no ingresaron a la normal con esta vocación, nos decían que pues no la creían elemental en el proceso. Por lo cual también nos mencionaron aspectos como compromiso, responsabilidad social, convicción, etc. Sin embargo, ahora nos hizo preguntarnos si los docentes hacen su labor por compromiso, por responsabilidad social, por convicción e incluso por vocación. Y bueno, esta quedó como una beta de la investigación para que se pueda retomar o se espera que se pueda retomar en futuros documentos. Y finalmente, para el alcance de las competencias en la Escuela Normal de Coacalco, se preguntó a los docentes formadores qué competencias les era más fácil desarrollar a los docentes en formación, y ellos nos mencionaban que tenían que ver con crecimiento y desarrollo de las prácticas profesionales, además del uso de las TICs, que eran las que se desarrollaban con mayor facilidad, y las que les era más complicado adquirirlas o desarrollarlas era este proceso de intervención de manera directa, es decir, la planeación, el diseño de estrategias e incluso la evaluación, y las que tenían que ver con la identidad,
y el fortalecimiento ético. Por otra parte, al preguntarles a los docentes en formación que hicieran una valoración de su propio proceso de adquisición, desarrollo y aplicación de competencias, ellos nos mencionaban, y aquí incluso se puede observar en la gráfica, esta fue realizada para segundo, cuarto y sexto semestre del plan 2018, y podemos observar que efectivamente, bueno, ahí aún todas las competencias están en un nivel insuficiente de acuerdo a lo que los sujetos nos mencionan, y la que tiene mayor auge, por decirlo, un desarrollo notable, es la que nos dice que detecta los procesos de aprendizaje de sus alumnos para favorecer el desarrollo cognitivo y socioemocional del plan y programas de estudio de la educación básica. Por otra parte, al preguntarle a los docentes de octavo semestre del plan 2012, observamos que ya solamente son 2 competencias que quedan en un nivel insuficiente, donde usa las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje y emplea la evaluación para la intervención de manera de diferentes ámbitos. Entonces solamente serían estas 2 competencias y observamos que todas las demás ya se encuentran en un nivel notable y sobresaliente incluso. Entonces podemos concluir que hasta este momento los docentes en formación piensan que sí han desarrollado estas competencias y las han tenido en un nivel notable y sobresaliente. E incluso preguntamos cuál era su perspectiva de ellos acerca del proceso formativo que se les daba en la escuela normal, y ellos nos dicen que pues sí ha sido un poco complicado, pero que en realidad es muy bueno porque junto con las prácticas profesionales ellos consideran que han ido enriqueciendo su proceso formativo y pues sí, como todo varía en múltiples condiciones, pero han sido muy favorables. Ahora, para conocer la idoneidad, o más bien, sí, la idoneidad del docente al egreso, nos hizo preguntarnos a los docentes formadores si consideraban que cuando egresan los docentes en formación contaban con pues sí, con estas competencias profesionales para enfrentarse al servicio profesional, donde el 50% de los docentes formadores nos mencionan que sí y el 50% nos mencionan que no completamente. Pero cuando preguntamos a los docentes egresados, ya que finalizaste tu formación inicial, ¿consideras que sí tienes todos los elementos para enfrentarse al servicio profesional? Y de hecho el 88% nos menciona que no y el 12% nos menciona que sí. Entonces esto nos hizo concluir que en la escuela normal se les dota de conocimientos básicos y elementales para desarrollarse en el servicio profesional, pero que aún después de ese proceso van fortaleciendo estas competencias y van dotándose de experiencias que les permiten una mejor inmersión al campo laboral. Entonces, por lo que se puede concluir que la formación de un docente pues nunca termina. Es un proceso cíclico que se va dando donde se adquieren los conocimientos y posteriormente los van transformando de acuerdo a sus propias experiencias y a las necesidades que les exige su propia formación inicial. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Les presento la bibliografía y muchas gracias por su atención. Gracias, Bren. Vamos a pasar al segundo ejercicio, pero vamos a preparar. ¿Nos ayudas, por favor? Vamos. Si quieres pasar el micro de aquel lado. ¿No quieres tomar ahorita, Brenda? No, está bien. Entonces, ¿está? Ayúdame a pasar. Listo, vamos a pasar a este ejercicio de preguntas por parte del equipo de sínodo. Si les parece bien, iniciaríamos con la maestra Sandy Mendoza. Maestra Sandy, adelante. Sí, maestro. Brenda, Sí, bueno. primeramente felicitarte por tu trabajo, ya te lo había comentado,
desde las primeras avances que nos fuiste mostrando, muy interesante, muy innovador en cuanto a la temática y demás. Bueno, quisiera preguntarte, en tu juicio, es decir, en tu opinión, ¿qué tiene mayor efecto, ya sea positivo o negativo, ese efecto en el desarrollo de las competencias de los alumnos? En tanto en sus competencias personales, profesionales, ¿qué influye más? ¿Las competencias personales de cada alumno o la influencia de los maestros? Pues yo creo que, bueno, de acuerdo a mi propia perspectiva y lo que yo he vivido, yo creo que sí son las dos, pero logro observar que sí, efectivamente, las competencias de los docentes logran influir demasiado, porque, bueno, hemos observado que hay docentes a lo mejor que son muy buenos y te intentan desarrollar estas competencias que tú necesitas para esta formación, pero pues también hay otros que no han podido hacer este vínculo con los estudiantes. Entonces no se puede decir que en ese, por ejemplo, en ese curso, en ese trayecto adquiriste esas competencias. E incluso cuando realicé una entrevista, una docente en servicio nos mencionaba que pues efectivamente sucedía eso, que ella no sentía que había desarrollado ciertas competencias por algún curso de la normal que se le había dado. Entonces, en ese momento, pues ella se sentía en cierta debilidad de acuerdo con las competencias que debía adquirir en ese curso. Entonces, yo creo que sí influye demasiado las competencias profesionales, pero también las de los estudiantes, las de los docentes. Bien. ¿En qué actividad o tarea es en donde los alumnos identifican que hay una mayor debilidad? Mayor debilidad, cuando hicimos en cuanto a las competencias, ¿sí? Cuando hicimos nuestro, pues sí, nuestro barrido de información acerca de los cursos que se daban en la escuela normal e incluso en la malla curricular y los productos que se necesitaban, observamos que se hace mucho énfasis en el desarrollo de comprensión lectora y redacción, e incluso nos mencionaban en las narrativas los estudiantes en formación que eso les costaba muchísimo trabajo al ingresar, porque pues venían de la preparatoria y no estaban acostumbrados a leer tanto ni a redactar tanto. Entonces yo creo que esa sería la principal. Bien, Brenda. ¿Cuál sería el uso o ventaja que le trae a los alumnos normalistas el ser consciente de esas competencias que no ha desarrollado? Pues yo creo que principalmente sería una reflexión. Desde que estamos, y lo digo por mí, desde que estamos en primer semestre, pues la verdad yo no observaba para qué venían. Entonces es hasta, y solamente, bueno, yo recibía de mis maestros esos conocimientos que necesitaba, pero en realidad no sabía para qué me iban a servir. Si no es hasta que en las prácticas profesionales ya decía, ya sé por qué la maestra tal me dijo esto, ya sé por qué en esta lectura incluso me decía esto y ya sé cómo lo tengo que resolver. Entonces, pues yo creo que sería principalmente eso, y beneficiaría a los estudiantes pues fijarse una meta. Sabemos que las competencias no se pueden desarrollar al 100%, pero tratar como docente en formación de adquirir y desarrollar esas competencias para que precisamente ejerzas una labor de calidad para los estudiantes de educación básica. Y Brenda, ¿cuál crees que sería el concepto que tienen los propios alumnos sobre su propia evaluación o su propio nivel de competencias? Pues yo creo que sería, unos en las narrativas mencionan que es muy bueno, o sea que el proceso que se les da o el desarrollo que se les da de competencias a la normal es muy muy bueno. Ellos mencionan que la escuela normal es muy completa, porque aparte de brindarles mucha teoría, también se les da mucha práctica. Entonces ellos pueden hacer este contraste de teoría práctica y ponerlo a prueba además. Entonces, pues yo mencionaría que sería eso. Y para terminar, Brenda,
¿qué nos podrías decir a nosotros los maestros formadores de algo que necesitamos comprender, entender y atender de esto que tú has podido investigar? Pues yo lo que le repito, lo que observé en mi trabajo, pues sí me hizo reflexionar como estudiante, pero también como docente. Entonces, se observó que pues sí, a pesar de que la escuela normal es muy buena, pues también tiene ciertas debilidades que incluso yo sugeriría que es ponerle más atención a lo que necesitan los estudiantes. A veces como docentes pues únicamente nos remitimos a lo que nosotros necesitamos y no nos damos cuenta de lo que los estudiantes necesitan. Entonces yo creo que principalmente sería eso, a pesar de que en los primeros semestres sí se les da un barrido de su curso e incluso se les presentan estas competencias que deben adquirir, pero en primer semestre no somos realmente conscientes de para qué nos va a servir. Entonces yo creo que explicarles este proceso, cómo se da ese proceso, qué es lo que necesitas, yo creo que sería eso para que ellos se pudieran desempeñar mejor e incluso adquirir esas competencias de una manera mucho más, pues sí lo diría, un poquito más fácil, un poquito más cómodo para ellos. Entonces yo creo que sería eso. Sería todo de mi parte, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Sandy. Voy a dar uso de la palabra ahora a la maestra Susana González González. Maestra Susi, adelante. Gracias. Brenda, buenas tardes otra vez. Buenas tardes. Hola. Todo tu trabajo me interesaba, sobre todo me interesaban los resultados. ¿Qué vamos a hacer con un trabajo tan lleno de contradicciones? Marias es insustituible. ¿Con qué lo quiero conectar? Ningún maestro de la norma te va a decir que es conductista. Ninguno. Te vamos a echar rollos del constructivismo, del humanismo y que necesitamos recurrir a marcos filosóficos, ontológicos, axiológicos para quitarle la parte pragmática a la formación. Y resulta que para nosotros, y lo entiendo, y debe de ser así, es más importante, o lo que tiene mayor peso son las prácticas. Y sí lo tiene. Pero la elaboración de un trabajo de titulación no es nada sencillo. No sé si tú te pudiste echar un clavado al curso de práctica de quinto semestre. Muy complejo. Y en el mismo nivel de evidencia de desempeño pone la elaboración de un ensayo, de un escrito y el desarrollo de una práctica profesional. En el entendido de que si alguien escribe, alguien redacta, conceptualmente está en posibilidad de pensar y de intuir qué es lo que pasa con el antecedente de las prácticas. ¿Qué crees que esté pasando? Pues yo creo que es como usted dice, le damos más peso a las experiencias que vivimos, que es como si pusiéramos en juego, ¿no? O sea, lo que otra persona te dice, o más bien nosotros como si quisiéramos vivirlo en ese momento. Pensemos así como la escuela normal, como, pues sí, como una vivencia. Entonces, nosotros queremos vivirlo, no que nos digan en una lectura lo que debemos hacer. Entonces, le damos más peso a nuestras propias experiencias, pero en el trabajo de titulación yo sí consideraba que era ahí, o sea, para mí, la verdad, yo pensaba que debía de ser uno de los elementos más importantes para evidenciar estas competencias que has adquirido, porque como usted lo dice, se da hasta el octavo semestre y es cuando presentas lo que sabes, para lo que te preparaste todo durante tus 4 años de formación. Entonces, al pensar que son las prácticas profesionales, pues ahí nos damos cuenta que a veces pues sí, la verdad me atrevería a decir que a los docentes en formación nos gusta más lo experiencial que lo teórico o lo metodológico. Entonces,
pues yo diría que iría por ese lado, o sea, porque también nos haría más falta esta parte teórica, que no verla tal vez de modo aburrido, porque como le dije, o sea, es hasta ahorita que me doy cuenta pues en todo lo que necesitaba, y no era práctico, sino era teórico. O sea, yo necesitaba tal vez saber más de evaluación, pero del elemento teórico, no práctico, porque práctico tal vez te vas pues sí, a ser más técnico, a ser un docente más técnico que solamente repite ciertas actitudes o ciertas estrategias de los docentes titulares. Pero yo necesitaba desarrollar mi propio criterio en cuanto a lo que necesitaba ya como docente frente al grupo. Entonces yo creo que más que nada sería como que, pues sí, hacer ver a los docentes en formación que hay que agarrarle amor a lo teórico para que puedas ahora sí echarlo a andar en una práctica profesional. Perdón, te voy a pasar contigo. Y esto va enlazado con algunos comentarios donde algunos de mis compañeros maestros, nosotros como maestros decimos, lo importante es que te vayas a la escuela primaria. Bueno, que vienen a la normal, los 4 años que se vayan los muchachos a la primaria y nosotros andamos más a la calle, que nos gusta mucho andar en la calle visitando las escuelas. No estoy soslayando el papel y la importancia de las prácticas, en verdad que no. Y es un escenario precioso, hermoso, y qué bueno que vayamos y vamos a seguir estando porque son importantes. Luego los maestros de la primaria nos dicen, qué bueno que vienes a la primaria, porque una cosa es lo que te dicen en la normal, pero otra cosa es lo que pasa aquí. Bueno, esa ya es otra noción que ahorita no creo importante traer aquí a colación. Y resulta que los maestros formadores decimos que somos constructivistas y los estudiantes también dicen es que los aprendizajes significativos y viene un momento de que se hace un trabajo de comprensión, caemos en una concepción técnica y pragmática de la formación. Yo creo que tu trabajo es un monstruo de las 1000 cabezas, por lo que se está encontrando. La gente dice que la normal no le está dando los elementos para enfrentarse a lo que pasa en educación básica. Yo creo que sí. Luego dicen, es que esto que me está pasando en la primaria no me lo enseñaron en la normal. Pues ¿cómo te lo van a enseñar si yo no puedo saber si Brenda va a estar en el 2021 en la escuela primaria Ramón López Velarde, en el grupo 4C, en donde va a haber 17 niñas y 13 niños con tales características? No se puede. Ahora, si tú tienes una opinión distinta a la mía, yo la entiendo, en verdad, en verdad. La gráfica en donde consideramos más importantes las competencias profesionales que las competencias genéricas. Yo creo que son más importantes las genéricas. Yo creo. Porque el campo profesional va cambiando. Y con una competencia genérica podemos hacernos de las competencias profesionales. Pero todos decimos que trabajamos en enfoques centrados en el aprendizaje, no en la enseñanza. Y un enfoque centrado en el aprendizaje, el mundo según Susana, pone por arriba las competencias genéricas porque es lo que le va a permitir a la gente seguir aprendiendo. Entonces yo te pregunto, sin que te sientas comprometida o influenciada, en verdad que no, porque yo entiendo que los años de servicio, la experiencia y la percepción que yo tengo no es mejor que la tuya, simplemente te llevo unos años y es una concepción que yo tengo. Tú, Brenda, que tienes 0 años de servicio y con este trabajo, ¿sí estás de acuerdo que las competencias profesionales son más importantes que las genéricas? O a lo mejor me dices que son 50 y 50.
Y yo respeto la opinión que tú tengas, porque yo sé que todo tiene que estar mediado por experiencias también, ni al 100% de experiencia, pero tampoco dejarla de lado. ¿Qué opinas? Pues yo pensaría que estarían, sí son importantes, pero estarían como que, como lo dice, 50-50, porque yo doy por hecho que tal vez las competencias genéricas las voy desarrollando a lo largo de toda mi vida. Entonces, al igual que los profesionales, pero las profesionales son mucho más específicas. Entonces, a lo que yo me estoy enfrentando y a lo que yo me estoy elaborando, para mí, en este sentido, sí logra ser un poco más importante para mi trabajo, para lo que yo me voy a formar o para lo que me estoy formando. Entonces, las competencias genéricas, yo las doy, pues sí, en cierta medida por hecho, en que todos los docentes o todos los estudiantes las vamos desarrollando de forma, pues sí, esperada en cierto punto. Yo pude hacer un análisis y por eso me guié específicamente a las competencias profesionales, porque al realizar una autovaloración de las competencias genéricas que yo tenía y las profesionales, pues yo pude observar que hay más debilidades en las profesionales que en las genéricas. Entonces, para mí resulta un poquito, tal vez no más importante, sino más significativo, de acuerdo a lo que para lo que me estoy formando. Entonces, yo pensaría que sería así. Y yo respeto completamente, porque yo creo que también si le pregunto a Miguel, a Sandy, a tu hermana, si les pregunto, pues van a tener una, y se vale. Y de eso se trata esto de ir construyendo. La noción de competencia. En una gráfica que está sumamente interesante, el 10% de los docentes en formación dicen que pueden aplicar las competencias en la interacción con su vida diaria. Solamente el 10%. Y los aprendizajes significativos y la vinculación con el entorno. Y vuelve otra vez, el 66% dice que las competencias se aplican en las prácticas profesionales o en el servicio. Trabajo de titulación del 1%, el 23% en los cursos de la normal. Creo que esta gráfica es la que más me alarma, porque para mí es un indicador que tenemos que apuntalar la noción de competencias. Pero en general, más en los estudiantes, pero también en los docentes formadores, ponernos de acuerdo en la normal de Copalca qué vamos a entender por competencias. Si nosotros estamos viendo la competencia desde una visión instrumentalista que se utilizaba en 1970, inicios de 1980, esta gráfica está perfecta y nos diría normal de Copalca va a repetir. Pero ahorita, incluso en las propuestas de educación básica, se están reconociendo los aprendizajes extraescolares como una fuente fundamental para el aprendizaje. Hace unos añitos, tienen muy pocos, Tere Garduño, que tiene su centro de investigación aquí en Coyoacán, la invitaron a dar un curso, iban a hacer el mapeo de competencias de los programas de primaria. Y a la mitad del taller le dijeron que siempre no, muchas gracias, porque los machos empezaron a desertar. Cuando llegaron al área de ciencias naturales, en sexto de primaria, donde empiezan a trabajarse procesos de adicción, cuidado por el cuerpo y todo ese tipo de cosas, pues ella empezó a preguntar a los maestros, ¿tienes algún tipo de adicción? Y los maestros se indignaron porque consideraban que era parte de su situación muy personal, y a lo mejor sí era. El argumento es, con el enfoque actual de competencias, quien es un buen docente, es un buen esposo, es un buen amigo, es un buen ciudadano. Es decir, una competencia cuando
buen maestro y en la casa voy a ser golpeador con mi esposa, o voy a ser irresponsable con los hijos, o mi familia que se haga bolas, yo sola veo qué es lo que me pasa. Quien tiene verdaderamente desarrolladas las competencias no anda tirando papeles en la calle, ni anda tratando de sorprender a los muchachos del vecino, agarrando unas palomas y unos nachos que no pagó. El que es competente es buen ciudadano, es bueno en todo. Y aquí en esta gráfica, nuestros compañeros estudiantes consideran que las competencias se aplican únicamente en su labor, ¿no? en el labor. Y los aprendizajes significativos con donde queda. Sí, que finalmente son competencias para toda la vida. O sea, para eso son, o más bien esa es su definición natural, la esencia natural de las competencias, que sean para toda la vida. Ya me pasé, ¿verdad? Nada más, ¿me permiten una última? Claro. Perdón, perdón. Adelante, le doy un minuto. Mira, metodológicamente, ya no te pude preguntar. Me parece que te quedaste corta en las conclusiones. Bueno, pero hay mucho análisis de las gráficas. Pusiste un apartado de conclusiones, un apartado de elementos para la discusión. No lo colocaste y no estás obligado a hacerlo, la estructura no nos lo solicita. Si tuvieras que poner, o ahorita pusieras un apartado de elementos para la discusión, ¿qué elementos estarías incluyendo? Pues yo creo que lo que pude observar en las gráficas, como le mencionaba, me hizo pensar muchísimas cosas, y yo creo que un elemento fundamental para la discusión sería por qué, y perdón que lo diga, ¿no? Pero por qué en la Escuela Normal de Coacalco no se da este seguimiento de las competencias alcanzadas por alumno. Y no solo en la Escuela Normal de Coacalco, yo quiero pensar que es en todas las escuelas normales, para pues saber qué es lo que piensan, porque bueno, también es otra parte de la discusión si la evaluación pues sea o subjetiva o sea objetiva, o qué está sucediendo. Ya mencionaban algunos sujetos que es intersubjetiva, que se intenta dar esta mediación de la evaluación, tanto de docentes formadores como en formación, pero sí quedaría, yo creo que serían principalmente esas cosas. Porque en la escuela normal no se da un seguimiento de las competencias que se van alcanzando por trayecto formativo o incluso por curso. No sé la verdad, si desconozco si existe algún documento rector que sí lo haga, pero lo que yo pude investigar pues no existía. También si esta evaluación, pues sí, entonces ¿cómo se da? Si es perspectiva personal del docente. Algunos nos mencionan, bueno, es que la calificación pues no valida las competencias, y yo considero que la evaluación no es 100% objetiva, que es como lo plantean los documentos rectores. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo yo, docente en formación, confiar en la visión de mi docente formador si también es un individuo y es lo que considera él que es lo que yo tengo? Pero yo creo que no. Entonces ahí ¿cómo se da? Y estamos acostumbrados a los estudiantes a quedarnos callados y decir, bueno, me merezco esta calificación, siento que me merezco esta calificación, si el docente formador me lo puso fue por algo, y no discutimos. Pero hay muchas otras ocasiones en las que decimos, pero no con los productos tal vez, pero sí, yo sé esto, sé hacer esto, y de acuerdo a mi competencia, pues esto lo dice, de acuerdo al curso esto lo dice. ¿Por qué no alcanzo este nivel? O a lo mejor podría ser en caso contrario, lo que me sucedió a mí. Me decían que yo tenía una calificación de 10 en tecnología de información, pero cuando pasó la pandemia, para mí era un 5, estaba reprobada. Y entonces, ¿cómo confiar en que esa evaluación pues sí es 100% fiel? Claro que no
o al menos esa es mi perspectiva, pero que sí sea un poquito más acercada. Por otra parte, también considero que esto de la vocación, y lo dejé así como una pregunta abierta, que realmente sí espero que se retomen otros documentos, si la vocación se da por compromiso social, más bien, si la labor docente se da por compromiso social, se da por vocación, e incluso mencionaba que sería por convicción, o sea, desde que entras a la normal te dicen, bueno, ya vas a ser docente, estoy segura que voy a ser docente, pero sí se da como que esta pregunta. Entonces yo creo que sea cosa de cada uno, cosa de cada docente, pero sí me hace preguntarme entonces los docentes para qué nos estamos preparando, porque yo pensaba o yo tenía pensado que a lo mejor la vocación sí era un elemento fundamental para desempeñarte ya tu labor. Entonces yo creo que serían una de las muchas preguntas que a lo mejor podría dejar al aire y que pues con la investigación desafortunadamente no pude responder, pero que sí me llaman muchísimo la atención. Para mí es más importante el compromiso social que la vocación. Para mí. Con vocación o sin vocación, 25 niños y 25 familias no tienen la culpa de que nosotros hayamos llegado ahí, porque es donde hay trabajo. Y estoy ahí nada más en lo que estudio otra licenciatura para trabajar en lo que, por ejemplo, por eso te digo que es un trabajo, no es un documento que se presta mucho para la discusión. La otra gráfica que me llamó muchísimo la atención fue la de ética. Los estudiantes consideran más complicado aprender planificación, trabajo de intervención, o lo consideran más complicado que desarrollar el asunto de la ética. Y yo a ti te puedo obligar a que hagas una planificación y tráeme el diario y haces el material. ¿Y cómo te obligo a que te desempeñes adecuadamente con los niños y con los padres de familia, con que respetes sus diferencias? Es dificilísimo. Si me permites, te doy una recomendación que revises tu noción de competencias. Hay una partecita de trabajo y está aquí en una de las diapositivas donde señalas que las competencias se adquieren en los 2 primeros semestres y después se van aplicando. Y la competencia que está manejada en tu malla curricular, la competencia se va desarrollando. Hay competencias que aparecen desde el primer semestre y ya están hasta octavo. Y de repente alguien puede decir, pues es la misma competencia si ya la trabajé en primero. No, empezaste a desarrollar. Entonces probablemente cambiar ese asunto de que se alcanza y se trabaja la competencia por génesis de la competencia, por desarrollo de la competencia, que es el concepto que se maneja, pero una competencia pues para que se termine, pues no. Ese cuento de nunca acabar, más bien se va a transformar. Es un trabajo muy complejo el que hiciste. Te metiste en camisa de 11 varas. Y pues yo te quiero felicitar por eso, pues que no se quede. Porque de este trabajo pueden salir muchas otras investigaciones ya con una metodología más hermenéutica, más fenomenológica, que vaya más allá de las gráficas, de los números, que es importante y es complejo, pero de aquí salen muchas otras cosas. Y es un trabajo muy complejo el que estás presentando. Es un trabajo que cuando lo lees, el estómago revolotea y es muy buena señal, porque uno se está conectando con lo que está leyendo o está generando un comunidad. Y si es para bien o para mal, eso es bueno. Gracias, Miguel, muchas gracias. Una disculpa porque me pasé, porque no me defiendo. No sé por qué ya ocupó parte del tiempo. Ya nada más para concluir un par de impresiones que sí me gustaría hacerte, ya no voy a ser extenso. Hace algunos meses, tú decías antes en este ensayo para el foro, esto lo tuvimos por aquello de marzo, justamente el 9, por aquí estaba revisando mis notitas,
y las compañeras aquí presentes, ambas coincidieron en que esto iba a ser un trabajo bastante controversial. En aquel momento alcanzábamos a visualizar que pues lo iba a hacer a partir del tema seleccionado. No es nada sencillo. El segundo gran reto fue cuando se empieza a aplicar los instrumentos y la gente empezó a no querer participar. Recordarás aquella plática. Gente incluso que fungía con un papel importante que acabas de describir en semestres en específico, que decidieron no atender el llamado. Y se entiende, alguna razón habrá. Docentes de la extensión de la formación, parte de su formación de los estudiantes que tampoco decidieron no atender, y alcanzábamos a visualizar algunas de las razones. Y sabíamos, y esta palabra que tú ocupaste, de que íbamos a hacer mucho ruido en este trabajo y que te preocupaba cómo presentar los resultados. Tal es así que incluso en el segundo ejercicio del foro no los presentamos. Decidimos aplazarlos para ver cómo de manera muy cuidada, muy objetiva, tratábamos de hacer esta presentación de estos resultados. Y justo la intención era esa, ocasionar esto que ocurrió aquí. Los cuestionamientos por parte de tus sínodos son respuesta del trabajo y sobre todo los efectos que tú, ya nos decía ahorita la maestra Susi, que obviamente esto da para sacar temas de discusión y poder ir ocasionando esto. ¿Te sientes a gusto con tu trabajo? ¿Perdón? ¿Te sientes a gusto con tu trabajo, con lo que hiciste? Yo creo que en cierta parte sí, pero considero que al ser un tema muy amplio me faltaron muchas cosas por hacer y siento que el tiempo fue poco para lo que yo al principio había planteado, ¿no? Sí me siento muy a gusto con la presentación del trabajo, pero sí, tal vez el tema, como usted lo dice, es un tema bastante complicado y muy amplio. Entonces, tuve que resumir muchísimas cosas dentro del trabajo, muchos documentos oficiales, pero sí, bueno, si a mí se me preguntara, pues me hubiera gustado hacerlo desde antes para poder tener a lo mejor pues sí, ideas más claras, algo ya específico. Porque si se dio la visión, tal vez se piensa que se dio por estas categorías de análisis, pero se hizo una visión general. Entonces a mí me hubiera gustado a lo mejor trabajarlo un poco más específico. Pero sí, la verdad es que me siento satisfecha con el trabajo presentado, tal vez no con los resultados obtenidos, pero sí, pues sí me gustó realizar este tipo de documento. Gracias. Yo nada más agradecerte, nada más al final, fuiste muy cuidadosa con la manera en que presentaste los resultados, aun cuando estos sorprendieron cuando los obtuviste. Y pues bueno, yo no tengo más que preguntar. Si está de acuerdo el equipo de sínodos, pasaríamos a la parte de dar el veredicto, para lo cual solicitarle por favor a los presentes, a ti y a nuestra compañera de apoyo, nos pueden permitir unos minutos en la parte de afuera para poder entonces deliberar. Muchísimas gracias. Gracias. Docentes de la extensión de la formación, parte de su formación de los estudiantes que tampoco decidieron no atender, y alcanzábamos a visualizar algunas de las razones. Y sabíamos, y esta palabra que tú ocupaste, de que íbamos a hacer mucho ruido en este trabajo y que te preocupaba cómo presentar los resultados. Tal es así que incluso en el segundo ejercicio del foro no los presentamos. Decidimos aplazarlos para ver cómo de manera muy cuidada, muy objetiva, tratábamos de hacer esta presentación de estos resultados. Y justo la intención era esa, ocasionar esto que ocurrió aquí. Los cuestionamientos por parte de tus sínodos son respuesta del trabajo y sobre todo los efectos que tú, ya nos decía ahorita la maestra Susi, que obviamente esto da para sacar temas de discusión y poder ir ocasionando esto. ¿Te sientes a gusto con tu trabajo? ¿Perdón? ¿Te sientes a gusto con tu trabajo, con lo que hiciste? Yo creo que en cierta parte sí, pero considero que al ser un tema muy amplio me faltaron muchas cosas por hacer y siento que el tiempo fue poco para lo que yo
yo al principio había planteado, ¿no? Sí me siento muy a gusto con la presentación del trabajo, pero sí, tal vez el tema, como usted lo dice, es un tema bastante complicado y muy amplio. Entonces, tuve que resumir muchísimas cosas dentro del trabajo, muchos documentos oficiales, pero sí, bueno, si a mí se me preguntara, pues me hubiera gustado hacerlo desde antes para poder tener a lo mejor pues sí, ideas más claras, algo ya específico. Porque si se dio la visión, tal vez se piensa que se dio por estas categorías de análisis, pero se hizo una visión general. Entonces a mí me hubiera gustado a lo mejor trabajarlo un poco más específico. Pero sí, la verdad es que me siento satisfecha con el trabajo presentado, tal vez no con los resultados obtenidos, pero sí, pues sí me gustó realizar este tipo de documento. Gracias. Yo nada más agradecerte, nada más al final, fuiste muy cuidadosa con la manera en que presentaste los resultados, aun cuando estos sorprendieron cuando los obtuviste. Y pues bueno, yo no tengo más que preguntas. Si está de acuerdo el equipo de sínodos, pasaríamos a la parte de dar el veredicto, para lo cual solicitarle por favor a los presentes, a ti y a nuestra compañera de apoyo, que nos pueden permitir unos minutos en la parte de afuera para poder entonces deliberar. Muchísimas gracias. Gracias. Entidad Federativa México. Número de autorización de examen profesional P2-11-59-969 en Coacalco de Berriozábal, siendo las 14 horas del día 20 de julio de 2021, se reunieron en la Escuela Normal de Coacalco el jurado integrado por los ciudadanos profesores, presidente Miguel Ángel Pérez Cortés, secretario Susana González González, vocal Sandra Mendoza García. Para aplicar el examen profesional de la sustentante ciudadana Brenda Joana Cruz Duarte, con número de matrícula 161516100000, quien se examinó con base en el documento recepcional denominado Tesis de Investigación, la formación del estudiante en la Escuela Normal de Coacalco, adquisición, desarrollo y aplicación de las competencias profesionales de la licenciatura en Educación Primaria para obtener el título profesional de licenciado en Educación Primaria. Se procedió a efectuar el acto de acuerdo a las normas establecidas por la Secretaría de Educación Pública y una vez concluido el examen, el jurado procedió a deliberar entre sí y acordaron declararla aprobada por unanimidad. Terminado el acto, se levanta para constancia la presente acta que firma de conformidad la sustentante, los integrantes del jurado y el director general de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional. Una vez firmadas las actas, el presidente del jurado realiza el acto protocolario de toma de protesta. Ciudadana Brenda Joana Cruz Duarte. ¿Protesta usted ejercer la carrera con entusiasmo y honradez, velar siempre por el prestigio y buen nombre de esta, y continuar esforzándose por mejorar su preparación en todos los órdenes para garantizar los intereses de la juventud y de la patria? Sí, protesto. Si así lo hiciera usted, que sus alumnos, sus compañeros y la nación se lo premien, y si no, se lo demanden.
potente existencia moral, porciones de la prístina cuna de la gran libertad nacional. El Estado de México es una prepotente existencia moral, porciones de la prístina cuna de la gran libertad nacional. Son sus hijos, su carne y su sangre, en la pena, sufridos históricos, en la guerra, batallas heroicos, en la paz, son el amor. Mexicanos, por cual provincia, responsables en este momento, son nosotros el sentimiento, son un alma de pasión. El Estado de México es una prepotente existencia moral, porciones de la prístina cuna de la gran libertad nacional. El Estado de México es una prepotente existencia moral, porciones de la prístina cuna de la gran libertad nacional. Brenda, a nombre del Gobierno del Estado de México y la Escuela Normal de Tlacalco, te entrego el acta de examen profesional que a partir de este momento te hace constar como licenciada en Educación Primaria. Felicidades.